y cuál sería el alcance de lo que queremos o pretendemos con lo que vamos a enseñar. Y nos encontramos que es altamente demandante el cúmulo de necesidades que uno puede considerar a la hora de enseñar en unos pocos minutos. Es muy demandante. Así que el Señor nos ayude esta mañana con este tema. Creo que va a ser una visión general a la iglesia, como un llamado de atención. Quizás algunos no lo hemos visto así, pero es necesario que lo miremos. El año pasado, a finales de octubre o a principios de octubre, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente los fiscales federales, 41 estados de la Unión de ese país demandaron a Meta. Meta es la corporación que es prácticamente la dueña de Facebook y Instagram. ¿Y cuál fue la razón de la demanda? Lo que muchos ya sabemos: el efecto de las redes sociales en nuestros hijos. Así que demandaron a Meta porque consideraron que estaba causando un terrible daño al futuro de los adolescentes y jóvenes de ese país. Y esa corporación aceptó la demanda, pero pidió que no se revelaran los detalles en el informe de la demanda. Y gracias a Dios que los fiscales dijeron: no, nosotros vamos a revelar los detalles por qué les hemos demandado a ustedes. El efecto, el daño que está ocasionando hoy las redes sociales es altamente increíble. Y si esa gente pudo hacer eso, y siempre hemos dicho que la iglesia es la institución diferente, más extraordinaria que existe sobre la tierra, mi pregunta sería para los adultos, los que ya son padres, los que ya hemos alcanzado el honor de ser abuelos. Piensen un momento: ¿qué sería lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos? Piensen eso. Si tuvieras la oportunidad de darle una sola cosa a tus hijos, si tú eres cristiano, estoy hablando de esa posición. Si tú eres cristiano, te consideras un creyente, ¿qué sería lo mejor que le pudieras dar a tu hijo o a tu hija, joven, adolescente, si tuvieras solo una cosa que dar? Cuando nuestros jóvenes nos miran a nosotros, los adultos en la iglesia, porque el tema es la iglesia, una comunidad de cuidado hacia los jóvenes. Cuando ellos nos miran a nosotros, cuando te miran a ti como padre, como madre, como hermano adulto en la iglesia, ¿cuál es la impresión que ellos tienen del Evangelio al mirarnos a nosotros? ¿Qué tipo de evangelio es este si los jóvenes no ven un cambio en nuestra vida? ¿Has pensado eso? Y este cambio, mis hermanos, vendrá en la medida que nosotros los adultos vayamos a la palabra de Dios y dejemos que ella transforme nuestros corazones. Ese cambio vendrá en la medida que nuestra vida, nuestra cotidianidad, lo que hacemos a diario, esté reflejando que el Evangelio está transformando nuestra manera de vivir en todos los sentidos, en todos los niveles.
cuando nosotros preguntamos por lo general a los líderes juveniles qué es lo que los jóvenes necesitan en nuestra iglesia, la mayoría de las iglesias, la mayoría, piensan en esto, incluso los adultos, porque sé que hay adultos dirigiendo ministerios juveniles en una iglesia. Y la mayoría, el consenso es, bueno, ellos necesitan diversión. Eso es verdad. Bueno, ellos necesitan entretenimiento. Eso es verdad. Bueno, ellos necesitan como jóvenes quemar energías, porque son jóvenes y tienen mucha energía. Eso es verdad. Pero eso es realmente lo que nuestros hijos necesitan. Eso es lo que nos van a blindar a ellos contra las corrientes de este mundo, contra la cultura invasiva que ha llegado a nuestros hogares sin pedir permiso, y sabemos de niños que están a altas horas de la noche con un teléfono navegando, y muchos de nosotros no tenemos control de eso. Las redes sociales no han pedido permiso para meterse en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, indagar en sus mentes, en sus corazones, y están allí presentes, como un huésped invasivo al cual nosotros no le hemos dado el derecho, pero le hemos dado el permiso. Porque cuando colocas un aparato de esos en las manos de un niño, tú le estás dando permiso. Y no es el tema de hoy hablar de las redes sociales, pero solamente para que veamos lo que está ocurriendo, y ustedes lo saben mejor que yo. Por eso vuelvo a la pregunta: ¿qué deberíamos nosotros hacer por nuestros hijos si tuviéramos la única oportunidad de darle algo que va a ser vital, va a ser de vida o muerte para ellos, va a marcar su futuro, va a marcar su destino, la manera en que ellos van a manejar sus relaciones, la manera en que ellos van a decidir en la vida, la manera en que ellos van a mirar la vida, la manera en que ellos van a mirar a la iglesia, la manera en que ellos van a mirar a Dios? ¿Sabe cuál era el problema que había en Creta, verdad? Volvemos a la carta de Tito. Si leyeron el versículo 12 del capítulo 1, ustedes pueden mirar allí, tener una visión, una panorámica del carácter de los creyentes en Creta, a lo cual Pablo se preocupa en decirle a Tito: esto es lo que vas a hacer. Y mire, por favor, lo que Pablo sabía del carácter de los cretenses. Capítulo 1, versículo 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo de los cretenses lo siguiente: los cretenses son mentirosos, siempre mienten. Los cretenses son malas bestias, y usted puede ponerle allí cualquier adjetivo a eso. ¿Qué es una persona cuando usted le dice esta es una bestia? Los cretenses siempre son glotones. La glotonería es uno de los pecados capitales, ¿sí? Es una indisciplina en la vida de las personas que no pueden contenerse en la forma en que se alimentan. La glotonería raya al grado de la idolatría, porque nuestro estómago se convierte en nuestro Dios, desplazando a Dios incluso, porque no podemos resistir la tentación. Así como alguien no puede resistir la tentación cuando es un drogadicto, cuando ha caído en el alcohol, creo, la glotonería también es ese tipo de adicción. ¿Y qué más habla Pablo de los cretenses? Ociosos. Una persona ociosa es una persona que no tiene un ritmo de trabajo, que no tiene disciplina en la vida, que está esperando a ver qué sucede, a ver quién le propone algo. No hay una agenda de responsabilidad en ese sujeto, en esa persona. Ese
mi hermano, es el perfil del carácter, creo, de los creyentes que estaban en Creta. De fondo, esa era la situación que Pablo quiere atacar. Pregúntate, hermano, ¿cómo puedo ser creyente, reflejar el carácter de Cristo, si cada vez que se me presenta la ocasión de mentir, miento? ¿Mis hijos miran eso en mi vida? Ese es el modelo que voy a dar. ¿Cómo puede ser el Evangelio un Evangelio que está transformando nuestras vidas si no hay disciplina en la manera en que nosotros nos conducimos como adultos? Por eso, mi hermano, quiero ayudarte esta mañana, porque ese es el tema: la iglesia, una comunidad de cuidado hacia sus jóvenes. Escucha, si tuvieras la oportunidad de darle a tu hijo, a tu hija, algo, lo mejor que podrías darle a ellos es un modelo que ellos puedan imitar, según el carácter de Cristo. Eso es lo mejor que puedes dar. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? Los jóvenes, cuando llegan a esa curva de la adolescencia y entran a la juventud, el fenómeno que se produce en la mayoría de las iglesias que no tienen claridad en un evangelio donde los adultos han fundamentado sus vidas sólidamente en el carácter de Cristo, es un éxodo, porque ellos se alejan de la iglesia. Sucede en cualquier iglesia que no tiene ese fundamento. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? Una encuesta se realizó a 800 jóvenes y estas fueron las respuestas. Oigan, la Biblia no nos impactó en nada. La iglesia no se preocupó por nuestras necesidades sociales. Los adultos no se interesaron en nuestros asuntos personales. No vimos, esta fue la respuesta más impactante, nos alejamos de la iglesia porque no vimos que los adultos estaban reflejando un evangelio transformador. Nos alejamos de la iglesia porque no vimos lo que esos jóvenes estaban diciendo. Era increíble. Nos hemos alejado de la iglesia porque nuestros líderes, nuestros padres, no estaban reflejando un evangelio que ellos predican. ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? Aparte de eso, el bombardeo de la cultura con una mentalidad pseudocientífica está a través de las redes sociales, una mentalidad atea y una mentalidad anticristiana. Cuando llega el momento, ¿sabían ustedes que la edad crucial donde el hombre, la mujer comienza a formar sus valores es la edad de la adolescencia y la edad de la juventud? Y a través de ese bombardeo de redes sociales, aparte de la presión que hay en los hogares, donde posiblemente está sucediendo muchas veces, incluso en nuestros hogares, la confrontación que se está dando entre padres e hijos, más el bombardeo de las redes sociales, más el hecho de que ellos no ven un modelo imitable de Cristo en los adultos en la iglesia, genera en ellos una gran confusión de valores. Y como esa es la edad crítica donde ellos se están formando un criterio propio de valorar la vida, ellos comienzan a filtrar el evangelio, el cristianismo, a Cristo, a Dios, según lo que está mirando en su entorno, y se crea una deformación de la imagen, de la identidad de Cristo en ellos.
ve que hay un cristianismo vacío en la vida de los que deberían ser de ejemplo. Y eso no despierta en ellos deseo de encontrar su identidad en Cristo. Hermano, volviendo otra vez, lo que nuestros hijos necesitan en nosotros, si eres cristiano, lo que ellos necesitan es mirar un cambio en tu carácter y en tu conducta que imite a Cristo. Pablo, enfatizando esto, dice a Timoteo: lo que has oído de mí, modelos, imitadme. Segunda de Timoteo 2:2. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, le dijo Pablo a la iglesia, a los Corintios. 1 Corintios 11:1. Que todos miren tu crecimiento. Es decir, si miran el crecimiento en alguien, seguramente será el impacto en otro. Le dice Pablo otra vez a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 15. Nadie te menosprecie por ser joven, da ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Tito. Persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Modelos imitables, modelos a seguir, es lo que nuestros hijos necesitan. Hermano, cuando tú enfrentas una batalla en el comportamiento de tus hijos, o cuando nuestros jóvenes están enfrentando una batalla en su vida, a veces nosotros trasladamos nuestra responsabilidad hacia ellos, ciertamente. Decimos: ¿por qué se está comportando así? ¿Por qué está actuando así? Esa no es la batalla. La batalla que deberíamos tomar en cuenta es si mi cristianismo es un cristianismo transformador. ¿Es tu cristianismo un cristianismo transformador a los ojos de tus hijos? ¿A los ojos de los jóvenes de esta iglesia, hermano? ¿Ellos están mirando realmente que Cristo está en tu vida? Esa es nuestra primera batalla. Los hijos tienen una batalla, los jóvenes tienen una batalla, pero la batalla que nosotros debemos librar cada día por ellos es que ellos vean en nosotros el reflejo de Cristo. Esa es la batalla que somos llamados a ganar. Es impactar con el carácter, es impactar con el modelo de vida. No más conocimiento que se puede dar en una clase, en un estudio bíblico. No es impactar con el conocimiento, es impactar con el carácter. Amén. Es lo que ellos están esperando de nosotros. Por eso es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Está siendo nuestro carácter un carácter transformador? Lo vemos a diario, la palabra de Dios está haciendo eso en nuestras vidas. ¿Cómo está, hermano, tu tiempo de vida de oración delante de Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Tus hijos ven eso? Tienes que ser honesto. Eso no se trata de que voy a la iglesia, eso no se trata de que soy cristiano, nada de eso está en juego. Lo que estoy diciendo es que si ellos ven profundidad espiritual en tu vida, como padre, como madre, como adulto de la iglesia. No se trata de cumplir una actividad puntual, una responsabilidad puntual en una iglesia, se trata de nuestra espiritualidad personal. ¿Lo están mirando ellos en nuestra vida? Nuestros hijos necesitan mirar a nosotros hechos, realidades. Por eso usted ve
en el capítulo 2 de esta carta, donde Pablo coloca el espejo, según Tito 1:12, del carácter de los creyentes, y luego nos coloca en otra parte, en el capítulo 2. ¿Y qué es lo primero que Pablo dice cuando comienza a leer ese capítulo 2? El carácter de los hombres, el carácter de las mujeres, el carácter de los jóvenes. Pero note el nivel en el cual Pablo lo coloca, ¿no? El carácter de los jóvenes arriba, no, abajo. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan modelos a imitar. Entonces Pablo comienza la redacción del capítulo 2, dirigido por el Espíritu Santo, y no coloca a los jóvenes, porque nosotros tenemos que dar ejemplo, y coloca a quién, en primer lugar, ni siquiera a las mujeres, coloca a quién, a los hombres. Porque ese es el orden de Dios. Los hombres debemos dar ejemplo. No podemos pedirle a nuestras mujeres, den ustedes ejemplo. No, ellas demandan de nosotros el ejemplo. Luego que nosotros tenemos ese ejemplo, podemos decirles a ellas también, ustedes también tienen que dar ejemplo. Por eso se ve ese orden en ese capítulo 2. Los hombres deben ser así, las mujeres deben ser así, y luego los jóvenes deben ser así. Eso no está allí puesto porque Pablo lo colocó al azar. El Espíritu Santo estaba diciendo a Pablo, necesitamos una iglesia que entienda su responsabilidad, y vamos a empezar a hacer un llamado de atención a los hombres. El carácter de los hombres en Creta tenía que cambiar. No podían seguir siendo mentirosos, ociosos, egoístas, glotones. No, el Espíritu Santo estaba diciendo, ya basta de este tipo de testimonio y de carácter. Esto no refleja a Cristo. Necesitamos que los hombres ahora sean así. La mujer también. La mujer también, porque si notas esos versículos 3 y 4 en adelante, entonces Pablo habla, ¿verdad? Las mujeres no deben ser calumniadoras, las mujeres no deben ser esto, porque eso también estaba ocurriendo con las mujeres en Creta. El joven despierta un marcado juicio crítico de todas las cosas. Está mirando nuestra manera en que estamos actuando, está mirando su mundo, está mirando el cristianismo, está formando sus propios valores o puede ser antivalores. Necesitan hechos, necesitan ver que Cristo, nosotros caminamos con Cristo. Amén. Necesitan ver, mis hermanos, que esos cuentos que ellos vieron en la escuela bíblica cuando eran niños, que se les contó de las hazañas de esos héroes, no sean simples historietas, sean historias encarnadas en nuestras propias vidas. Que cuando hablamos de los héroes de la fe, ellos ven esa fe reflejada en nosotros. Amén. Nosotros podemos hablar de la fe, podemos decir de la fe de David, de la fe de María, de todo eso, pero si tus hijos no ven esa fe en ti, eso se convierte en una simple historieta. Si tus hijos te ven a ti desesperado en el momento de crisis, corriendo de un lado a otro, ¿dónde está la fe de la escuela bíblica que se me daba a colorear? No existe. Cuando estaban mis hijos pequeños, yo me acostaba con ellos a los lados, comenzaba a contarles esas historias increíbles que nosotros sabemos de la Biblia. Pero yo sabía que eso era una historia real, que eso no era un cuento. Eso no son cuentos, son hombres y mujeres que se enfrentaron a realidades y por medio de su fe en Cristo lograron salir adelante. Así que esas historias no están allí, mis hermanos, como simples ilustraciones para que el niño tenga un entretenimiento y así podamos mirar que nuestros hijos conocen algo de la Biblia. No. Esas historias están allí para hacernos entender que Dios es real, que el Evangelio es real, que el cristianismo es real, que la vida es real, que la vida tiene su reto, que la vida tiene su desafío, y en ese desafío tenemos que probar que somos el pueblo de Dios. No va a venir la psicología a hacer eso por nosotros, créeme. No va a venir
las redes sociales a hacer eso por nosotros. No van a venir los influencers a hacer eso por nosotros. Lo vas a hacer tú. Y tus hijos necesitan ver eso cuando eso se presente. Porque tú serás el agente de impacto número uno, y debe ser número uno en tus hijos. ¿Sabes cuál debería ser el héroe o la héroa, como se quiera llamar, número uno en la vida de tus hijos? Tú, hermano. Tú. Ven en ti como mujer, tus hijos, un héroe, una héroe. Ven en ti, tus hijos, como padre, un héroe. Es decir, dicen, yo quiero ser como mi papá, como mi mamá a futuro. Yo quiero imitar el estilo de cristianismo que él tiene, que ella tiene. Hermano, nosotros deberíamos ser los héroes número uno en la vida de nuestros hijos. Ellos deberían admirarnos a nosotros, y ese es un desafío de vida. Toda la vida. Hay caídas, hay bajadas, y eso va siempre a ser así a lo largo de toda nuestra vida. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy el que tengo autoridad en la casa y aquí mando yo. Pero muchas veces Dios va a usar a nuestros hijos para hacernos un llamado de atención. Y recuerdo algunas veces cuando mi hija menor se metía en el cuarto, había una discusión en la casa, yo trataba de imponer mi razón, y luego ella entraba al cuarto, se sentaba conmigo y me decía, papá, mira, te voy a decir esto y esto. Tenía que reconocer que la manera en que estaba diciendo las cosas y haciendo las cosas, o quería hacer las cosas, no eran realmente lo que convenía a la familia. Por eso tenemos que, más que nuestros hijos sientan temor de nosotros, tenemos que ganarnos el respeto de nuestros hijos. Ganarnos el respeto de nuestros hijos, la confianza de nuestros hijos. Que sean capaces de acercarnos a nosotros y sentarnos y decir, papá, mamá, tengo algo que decir. Y aceptarlo de parte de Dios, amén. Porque ellos necesitan ver que esas historias, otra vez, que tanto hablamos de los héroes de la Biblia, estén encarnadas en nuestras vidas. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica que proteja a sus jóvenes. La palabra terapéutica viene de la palabra o se relaciona con cuidado. La iglesia debe mostrar cuidado hacia sus jóvenes. Por eso Pablo insiste en el capítulo 2 de esa carta que el cuidado empieza cuando los jóvenes ven un carácter que se puede imitar. Ese es el cuidado esencial que ellos necesitan en la iglesia. Que ellos puedan ver un modelo a imitar, a seguir, porque cuando se les presente la tentación a ellos van a buscar dentro de su archivo de memoria qué voy a hacer. Pero si ellos ven que nuestro evangelio como padres, como adultos en la iglesia es un evangelio deformado, eso no les va a servir. Porque ellos tienen a buscar un referente. ¿Qué hago con esta tentación? ¿Qué hago con esta decisión? ¿Qué hago con esta relación? Y ellos van a toparse con lo primero que viene a su mente: el cuidado de mi padre, el cuidado de mi madre, el consejo que me dio, la orientación que me dio. Pero no solo porque me la dio, sino porque la vivió. Pero imagínate que ellos comienzan a buscar un referente. Bueno, vamos a ver este referente, mi papá. Pero no veo nada. Porque él fracasó en su cristianismo. Mamá, busco a mamá, no veo nada. Porque su testimonio es peor que el mío. La tentación lo va a sacar.
después. Por eso, la insistencia. Quisiera que si algo pudiera quedar grabado esta mañana en este tiempo es esto. Si tenemos que brindarle a esta generación que se está levantando de adolescentes, de jóvenes, una herramienta que los ayude, lo que ellos necesitan es mirar nuestra vida como adultos, un modelo imitar, un modelo a seguir. No es ese tipo de cristianismo donde 2 años estoy bien con Dios, 1 año estoy en el suelo, luego me levanto 1 año más, 6 meses fuera, 5 meses más. Ese cristianismo no les va a ayudar, perdón. Es un cristianismo sostenido en el tiempo, que ha aprendido a cultivar en las buenas y en las malas el carácter de Cristo, que ha asumido un compromiso con su iglesia local, no está saltando de aquí de un lado a otro. Es un cristianismo serio, mi hermano. Es un evangelio que está transformando nuestra vida día a día, mes tras mes, año tras año. Eso es lo que ellos necesitan. Un modelo, un ejemplo. ¿Y cuál es la guía? Bueno, observa la palabra de Dios. Está allí en el capítulo 2, ¿no? Cómo debemos ser los adultos, cómo debemos comportarnos. Algunas veces te vas a encontrar como padre o como madre en que te vas a encontrar bajo una presión intensa, escucha bien, de que te quieren sacar de tus convicciones como creyente, bien sean tus propios hijos, bien sean los familiares alrededor de tus hijos, que quieren llevarte a cambiar lo que tú has cultivado por años para que cedas por un instante, y en ese momento tienes que decidir si vendes ese principio o te mantienes aunque pierdas la amistad de algunos. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Y disculpe lo que voy a decir, y no le tengo que pedir disculpas, pero tu hogar debería reflejar seriamente el carácter de Cristo. Pero ¿qué hace un cristiano? Se dice cristiano, pero la rumba de la comunidad y del barrio se está dando en su hogar. Ha vendido sus principios, ha vendido sus convicciones, porque sencillamente se apartó de la guía de la enseñanza, que es la palabra de Dios. El carácter no es algo que podemos negociar, es algo que debemos mantener. Amén. Hoy en día sé que están surgiendo muchos problemas que no teníamos el siglo pasado. Antes un pastor del siglo XVIII pastoreaba una comunidad pequeña, 50 miembros, y él podía hacer el trabajo. Pero las comunidades cristianas en la ciudad están creciendo. No es lo mismo una iglesia de ciudad que una iglesia de un pueblo, lo sabemos. No es lo mismo la cosmovisión, la manera de ver la vida que tienen los jóvenes de la ciudad a la manera que los jóvenes de un pueblo tienen como ven la vida. Es muy distinto. Y surgen problemas que usted llega al momento y dice, ¿qué es esto? En mis tiempos, decimos los adultos, ¿verdad? En mis tiempos esto no sucedía. Esto no pasaba, ni siquiera te imaginabas que eso podía ocurrir, ¿cierto? Porque son nuevos tiempos, pero los problemas siguen siendo los mismos.
vestidos de otra manera, pero los problemas de fondo siguen siendo lo mismo. Nuestros corazones están apartados de Dios y el pecado destruye la vida. Ese es el problema de fondo. O sea que le pongamos un ropaje distinto, tecnológico, moderno, posmoderno, pero el problema de fondo es que el hombre se ha apartado de Dios. Por eso, si no conocemos la palabra del Señor, si no te preocupas como adulto en tu iglesia de conocer el mensaje de la palabra, de conocer los valores del Evangelio, de saber cuáles son las condiciones que Dios te demanda en un momento determinado, mi hermano, tú vas a claudicar. Porque lo que se te va a ocurrir es, voy a buscar por aquí el amigo que me aconseja, el compadre, voy a ver qué me dice el compadre, voy a ver qué me dice la comadre, voy a ver qué me dice mi hermano mayor, voy a ir a YouTube para ver si YouTube me da una información de este problema que estoy tratando, voy a ir al psicólogo, comienzas a buscar muchas cosas. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. En serio, la palabra de Dios tiene respuesta a todos nuestros problemas, a todos nuestros conflictos, a toda nuestra necesidad. En serio. Por supuesto, no te va a dar, bueno, yo quiero hacer una receta de comida, por supuesto, no me refiero a eso. No lo vas a encontrar en la Biblia, pero sí vas a encontrar respuesta sobre la Biblia y los problemas de la vida. Los puritanos, que fue un movimiento cristiano fuerte hace unos siglos atrás, ellos se preocuparon en indagar en la palabra de Dios sobre los problemas de la vida y sacaron a la luz muchos libros que hablan de eso. Te recomiendo uno, por ejemplo, John Owen. Él habla de los efectos del pecado. Hay otros que hablan de la depresión y muchas cosas. Entonces ellos dijeron, bueno, nuestra gente necesita el consejo de Dios. Así que ellos dedicaron mucho tiempo a indagar en la escritura, a investigar qué es esto que se llama depresión. Vamos a ver qué habla la Biblia de esto. Y se sumergieron y sacaron libros que hablan sobre eso. Y así tantas cosas sacaron ellos para ayudar a sus comunidades cristianas. El problema, mi hermano, es que nosotros, irónicamente, con toda la tecnología disponible hoy en día, cargamos 50 Biblias en nuestros celulares, pero ni siquiera sabemos, no la abrimos para nada, solamente cuando vamos al culto. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, es nuestra regla de fe, es nuestra fuente confiable, y allí vamos a encontrar respuesta. Vamos a encontrar respuesta. En conclusión, todos conocen la historia de aquel hombre, una vez la conté, el creador de los principios de la educación moderna, de la psicología moderna. Él fue el que dijo, no puedes reprender tan fuerte a un joven porque lo vas a traumar. Y ahí todas las escuelas de pensamiento, de educación comenzaron a tomar ese principio, y hoy en día se ha deformado la disciplina en los hogares. Porque no le hables tan duro porque lo vas a deformar, le vas a crear un trauma en su pensamiento. Como la psicología de una manera ayuda, pero como la psicología también invade la forma en que pensamos y nos ha hecho daño. Desafíos tenemos los adultos en la iglesia entre lidiar en qué momento permito algo, en qué momento debo decir no. Eso lo va a dar la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor. Es Dios quien te va a dar ese balance entre distinguir cuándo deberías ser con autoridad, pero en vez de usar la autoridad
estás consintiendo? Y cuando deberías permitir, pero entonces colocas un muro. La lucha espiritual que afrontan o enfrentan nuestros jóvenes hoy en la iglesia, el joven contemporáneo, aparte de los problemas de desarrollo que son propios, los problemas de madurez de su vida que son propios, están hoy como una tormenta sobre él. El ataque de Satanás, las encuestas dicen que ha aumentado mucho más en estos últimos 50 años que antes sobre los jóvenes. Satanás sabe que la generación del relevo en la vida de la iglesia son los jóvenes, son nuestros hijos. Pero imagínate una iglesia cuyo evangelio, sus propios adultos están deformados, no lo practican, no viven de acuerdo a sus principios, y son estos jóvenes los que van a heredar, imagínate, las riendas de esa iglesia. ¿A dónde va esa iglesia? Será una iglesia que a la larga va a perder su testimonio, se va a mirar las cosas que hace con relatividad, porque vamos a comenzar a llamar bueno a lo que es malo y está sucediendo hoy. Estamos llamando bueno a lo que es malo y lo estamos permitiendo y no nos hemos dado cuenta. La cultura nos ha invadido. No, porque es que eso ahora es moderno. La Biblia está por encima de la modernidad y de la cultura. Y no necesitamos ser en este sentido amarrados, religiosos, sino entender que hay principios que no son negociables. El material o lo material o el materialismo, como que se quiera llamar, ese afán que tienen hoy los jóvenes de tener cosas, y los padres caen en la tentación de darles cosas. Deberían darles valores más que cosas. Deberían enseñarles principios más que eso que les piensan dar. Eso lo va a liberar. El relativismo de los valores morales absolutos bíblicos que se están corrompiendo en muchos adultos. Muchos adultos. Deterioro de la familia. El reto de la iglesia es grande y no podemos pretender que nuestros jóvenes vivan un cristianismo que los adultos no están viviendo. Ese es el mayor reto. Que ellos puedan ver en la vida de nosotros como adultos, como padres, un cristianismo significativo. Pablo estaba demandando a Tito: esto vas a enseñar, esto vas a exhortar, esto vas a reprender con toda autoridad, porque es lo que Dios quería para la iglesia. Cuando los jóvenes ven en nosotros un evangelio fervoroso, los años van pasando, pero nuestro fervor por Dios no ha cambiado, sino más, todo lo contrario, ha aumentado. Seguramente vamos a encontrar jóvenes que van a abrazar ese modelo y se van a volver apasionados por Dios. Y eso es lo que nuestros jóvenes necesitan. Ellos puedan ver ese fervor, esa espiritualidad en nosotros, y eso va a impactar con ellos. Es lo que tus hijos, mis hijos y los jóvenes de una iglesia necesitan. Hermano, comprométete con la iglesia no porque tengas una responsabilidad. Comprométete con la iglesia porque eres hijo, hija de Cristo. Y comenzamos a vivir según Él quiere que vivamos. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo. En verdad, Señor, son muchos los desafíos que tenemos como padres y como adultos. Al menos hoy nos has hablado
que lo que más podemos hacer por la juventud de esta iglesia, incluyendo nuestros hijos, es desafiarnos a tener un modelo imitable, que ellos vean que realmente en nuestra manera de vivir, de actuar, de conducirnos, de hacer las cosas, de tomar decisiones, ellos vean que estamos imitando a Cristo. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.